Hace un par de años, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, alertó sobre la falta de avances en los sistemas de transporte público y concesionado en las grandes ciudades. Los gobiernos le siguen debiendo a las personas un transporte digno y eficiente. Las ciudades mexicanas enfrentan una prolongada crisis de movilidad con servicios públicos de transporte deficientes, caros y que no están a la altura de las necesidades de movilidad de la población. En junio de 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó el estudio América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia el 2030, avances y propuestas de aceleración, en el que destaca que 2 de cada 5 personas en las grandes ciudades no tienen acceso a transporte digno y de calidad. El estudio revela que en la región no hay condiciones ni información suficiente que permita hacer una proyección de si se lograrán las metas de desarrollo sostenible 2030, de que las ciudades cuenten con sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Servicios malos, lo estamos viendo ahora con los mototaxis en algunos puntos de la República, que se van adaptando a las necesidades y se quedan algunas cosas para siempre. El hecho de estar usando transporte público suburbano de camionetas, ¿no? Que son la solución del siglo pasado. De acuerdo con especialistas en movilidad y transporte, las ciudades mexicanas han fallado en tener políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y han evolucionado conforme a su ritmo de crecimiento. Esta situación ha dejado de lado la discusión entre autoridades y quienes diseñan los sistemas de transporte con las personas, que son las que diariamente deben moverse. Por un lado, lo que nos dicen los datos y lo que vivimos las personas usuarias del transporte, ¿verdad? Y por otro lado, lo que identifican las autoridades, personas que no son usuarias del transporte público, pero que también forman parte de la conversación de cómo nos movemos y cómo transitamos la ciudad. Según la CEPAL, las personas destinan en promedio 71 minutos de su vida para moverse en transporte público. En México, el promedio es de 2 horas diarias, con variaciones dependiendo del tamaño de las ciudades y zonas metropolitanas. Sin embargo, la última encuesta Origen-Destino, levantada por el INEGI para conocer las condiciones de traslado de las personas, solo fue para la zona metropolitana del Valle de México, por lo que estos datos ya quedaron rebasados por la nueva realidad del país y los gobiernos locales no cuentan con estudios en la materia. Mega Noticias, Andrés Solís. ¿Qué tan bueno es el servicio de transporte público? ¿Las tarifas son acordes a las condiciones de las unidades en que viajamos? ¿La atención es de calidad? Cada día millones de personas se mueven en transporte masivo para ir al trabajo, a la escuela o simplemente para moverse. Aunque los sistemas públicos y privados no cumplen con las necesidades de movilidad por la falta de inversión, infraestructura urbana y sobre todo falta de unidades para cubrir la demanda. Las necesidades que tenemos nosotras como usuarias y usuarios del transporte pues son integrales en términos de que el transporte cruza diferentes problemáticas, ¿verdad? Desde los tiempos de espera hasta los tiempos de traslado. De acuerdo con la estadística de transporte urbano de pasajeros del INEGI, en mayo de 2025, 250.3 millones de personas se desplazaron a través de los sistemas de transporte urbano en las principales ciudades y zonas metropolitanas del país, un aumento de 1.7% respecto a mayo de 2024 y de 10% respecto a la cantidad de pasajeros movilizados en enero de este mismo año, que fue de 228.3 millones. La zona metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la ciudad y los municipios conurbados del Estado de México, el transporte movió a 179.4 millones de personas, mientras que en las zonas metropolitanas de Guadalajara y León, la cantidad de pasaje fue de 28.9 y 16.4 millones respectivamente en mayo de 2025. El reto de los gobiernos de las grandes ciudades y metrópolis es trabajar de manera coordinada para garantizar un servicio de calidad a un precio justo, considerando que el gasto promedio del transporte es de 40% del ingreso de las familias y cuando en las mismas urbes compite el transporte que ofrece el Estado con aquel que es concesionado a particulares. En el enfrentamiento en lo que puede ofrecer el Estado, que tiene ciertas limitaciones económicas y de atención contra la oferta y demanda que nos genera, ¿no?, estas concesiones. En términos profundos, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues, a mí como usuaria, ¿qué verdad? O sea, yo quiero el servicio, yo quiero moverme a través de la ciudad porque tengo que cumplir con responsabilidades. Y en términos tarifarios, no hay un estándar en el país que establezca costos mínimos o máximos estandarizados, de tal forma que mientras en Ciudad de México el camión subsidiado puede tener una tarifa de 4 pesos, en ciudades como Mexicali y Baja California el pasaje puede llegar a los 21 pesos. Mega Noticias, Andrés Solís.
Además de unidades de transporte insuficientes y en malas condiciones, las ciudades se enfrentan otro reto, que es que no cuentan con leyes efectivas que garanticen el derecho humano a la movilidad. Llevamos décadas discutiendo sobre la falta de concordancia entre calidad de servicio de transporte público y las tarifas, una discusión inacabada porque no han puesto a las personas en el centro. El transporte público está muy lejos aún de ofrecer en su totalidad una posibilidad de ser un derecho de calidad, de respeto y humano para nuestra población. Ver la movilidad como un derecho humano es verla a partir de la forma también en la que está construida la ciudad, ¿verdad? Y saber que no solo es hablar de cuántas rutas tenemos que tener, sino hasta dónde tienen que llegar esas rutas. De acuerdo con la evaluación de leyes estatales de movilidad, elaborado por la consultora especializada Céntrico, a julio de 2025, solo 21 entidades reportan avances en la armonización de sus leyes para garantizar el derecho a la movilidad y armonizar su marco jurídico con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, plazo que venció hace 2 años. El diagnóstico indica que las entidades con las peores leyes en la materia son Morelos, Chiapas, Zacatecas, Veracruz y Baja California. Este estudio analiza si la legislación en la materia incluye disposiciones para garantizar confort, asequibilidad, seguridad, accesibilidad y espacios reservados dentro del servicio público y concesionado de transporte, áreas que son las menos detalladas en las diversas reglas estatales, lo que a decir de especialistas empeora por la competencia entre el servicio que presta el Estado y aquel que es concesionado de particulares. Conciliar con eso, pues es un juego de intereses. Y luego si además se meten otro tipo de corporativos a generar una mayor división entre las negociaciones Estado-particulares, se vuelve más complicado, ¿no? Y a quien menos consideran es a las personas usuarias. No hay nadie mejor para hablar del transporte público que las personas que lo viven todos los días y que no solamente lo viven en términos de cuánto me hago, o sea, en términos de tiempo, ¿verdad? Lo viven en términos de condiciones y en términos económicos. Ante ello, especialistas en movilidad recomiendan acciones mínimas para establecer políticas públicas que garanticen un servicio de calidad, seguro y adecuado a las necesidades de la población. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.